Ahora sí, comenzamos entonces nuestro seminario Evaluación y Prescripción de Ejercicio durante la pandemia. Se puede realizar a distancia. Para ello, me gustaría invitar a la palestra al profesor Alejandro Bustamante. Les contaba anteriormente que el profesor Alejandro Bustamante es académico de nuestro departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, pero también se desempeña en el Laboratorio de Biomecánica del Centro de Alto Rendimiento en Santiago. Además, es profesor hace mucho tiempo de los formador oficial de los arqueros de la Facultad de Medicina. Profesor Bustamante, bienvenido. Muchas gracias, Luis, por la gran presentación. Un honor para mí estar aquí junto a ti, junto a Edgardo, Camilo que se va a sumar, y bueno, y un saludo a todas las personas presentes en este seminario. ¿Quieres que presente la pantalla, Luis? Tú me Sí, dices. tienes control completo, el escenario es todo tuyo, Alejandro. Perfecto. Bien, ¿me pueden confirmar que están viendo mi pantalla? Con eso Sí, comienzo. Perfecto, bien. Tal como se los dije anteriormente, lo primero es saludar a todos y a todas aquellas que están presentes. Insisto, para mí es un gran orgullo poder participar en estas actividades. El tema que nos compete hoy día, que es bien cortito en realidad, tenemos poquito tiempo, es un desafío creo que para la mayoría de nosotros que trabajamos con alumnos, pacientes o deportistas. Y de ahí el tema, y ese tema bien potente, de decir, bueno, ¿es posible finalmente evaluar y prescribir entrenamiento en vía telemática? Personalmente, el cual voy a dirigir mi actividad, es un poco contarle las experiencias que hemos tenido, tanto personal como profesional, junto con otros colegas, con distintas pruebas de evaluación para que ustedes las puedan tomar en consideración para realizar luego con sus distintos pacientes o alumnos. Bien, entonces el tema que les voy a plantear es evaluación telemática de componente de la condición física. Con lo primero que queremos comenzar, y siempre hablo de queremos, porque yo trabajo en un equipo en la línea de actividad física, por lo cual estoy hablando también parte de mis colegas, es hablar acerca de los distintos componentes de la condición física. La mayoría de nosotros hemos escuchado o creo que estamos bien familiarizados con el término componente o cualidades físicas, ¿verdad? Que tenemos la fuerza, la resistencia, la velocidad, la coordinación, etcétera. Pero este es un tema un poquito más global, y la American College ya lo resuelve de tal manera que el American College define que la condición física tiene distintos componentes o manifestaciones. Bueno, dentro de ellos tenemos la fuerza, acá podríamos definir tanto la fuerza máxima, fuerza hipertrofia, o las distintas manifestaciones que esta tiene, la resistencia o el endurance, la composición corporal, la flexibilidad, el equilibrio, lo que es la velocidad, la potencia y la agilidad, ¿ya? Entonces el American College define que estos son los grandes componentes de la condición física. Y es importante entender que estos componentes de la condición física, a su vez, están divididos en aquellos que tienen un fuerte énfasis hacia el ámbito de la salud, que son los primeros que le mencioné, específicamente la fuerza y la resistencia, ¿ya? Eso es como bien potente, y aquellos componentes que están relacionados con las actividades un poco más deportivas o de skills o de habilidades, ¿ya? Y aquí aparece, por ejemplo, la velocidad, la potencia, la agilidad, y teniendo el equilibrio como este componente de la condición física que participa tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito del entrenamiento o del deporte, ¿ya? Esto no significa en ningún caso que son componentes de la condición física aisladas unas de otras, ¿ya? Todos entendemos, por ejemplo, que un deportista de resistencia, ¿ya? Va a requerir obviamente un muy buen componente de resistencia como tal, y no significa que al hecho que esté solamente en el área de la salud no va a estar influyendo en el área del rendimiento, y viceversa, ¿ya? Lo importante es que esta es una definición bien esquemática y metodológico para entender cómo se van comportando estos distintos componentes de la condición física. Con respecto a los grandes procesos que tenemos para poder realizar nuestro entrenamiento, en la línea de actividad física del Departamento de Kinesiología hemos diseñado este ciclo que creo que resume muy bien cuáles son las distintas etapas que uno debe seguir
para poder diseñar y ejecutar un correcto programa de entrenamiento. Bien, lo primero es comenzar con la evaluación, ¿ya? Y luego vamos, durante esta charla, vamos a hablar acerca de los distintos tipos de evaluación. Una vez que nosotros realizamos esta evaluación en nuestros pacientes o alumnos, tenemos la etapa de una categorización, ¿ya? Es decir, en base a los resultados de esta evaluación, intentar poner sus resultados en tablas normativas y ver en qué situación se encuentra nuestro atleta, nuestro deportista, nuestro paciente. Una vez que tenemos esta categorización, lo que debemos decidir es la priorización de los distintos componentes de la condición física que van a permitir llevar a cabo o completar los objetivos que no hemos planeado o no hemos planteado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si vemos que dentro de nuestra evaluación en nuestro paciente observamos que todos los componentes de la condición física se encuentran bajo los parámetros, lo que debemos hacer es priorizar con qué vamos a empezar primero, con qué vamos a continuar, para poder llevar a cabo bien este proceso de entrenamiento. Y esto es súper importante porque muchas veces aquellos que trabajamos en entrenamiento queremos trabajar todo rápidamente, todos los componentes de la condición física o todas las capacidades físicas de un momento a otro, pero en realidad uno podría aprovechar mucho más el tiempo y ser más eficiente cuando uno prioriza finalmente y comienza con aquellas componentes que están más debilitados. Una vez que tenemos esta priorización, uno debe plantearse los objetivos. Y yo creo que esto también es clave. eh, yo sé que esto es una charla pequeñita y cortita, pero el plantearse objetivos quiero que quede súper claro porque cuando uno se plantea objetivos, no solo empodera o lo empodera a uno como terapeuta, como kinesiólogo, como profesor dentro del proceso de entrenamiento, sino que también hacia sus estudiantes o alumnos o entrenados, ¿ya? Desde ahora voy a referirme a atletas, ya como concepto más macro, para que entendamos que el concepto de atleta es toda aquella persona que quiere mejorar algún componente o algún aspecto de su vida, ¿ya? Esto no solamente va orientado hacia lo que es el deportista, ¿ya? La planificación, esto es relevante. La planificación, el término más macro, generalmente lo que uno hace, o el término más específico que uno debería hablar es de periodización, es decir, asignar tiempos a cada proceso o a cada objetivo para lograr finalmente el objetivo más macro. Y finalmente tenemos la ejecución o programación del entrenamiento. ¿Ya? Este es un resumen más o menos que esquematiza cuáles deberían ser las distintas etapas que uno debe realizar cuando realiza un correcto plan de entrenamiento. Con respecto a la evaluación, que es el tema que me compete. Ahora, ¿por qué es importante evaluar? Acá tenemos algunas de las razones por cuál uno debería evaluar. Esto lo menciona Martin Buchet, del Instituto Australiano del Deporte. Y el evaluar trae muchas ventajas y de hecho uno muchas veces se asusta. Cuando uno siente que lo van a evaluar, uno tiende a asustarse, preocuparse, algunos nos puede entrar un poquito de ansiedad. En realidad, creo que hay que dejar un poquito de lado ese concepto porque la evaluación finalmente lo que entrega es un estado actual para poder afirmarse de un piso para empezar a generar estos programas de entrenamiento. Entonces, ¿por qué es importante evaluar? Primero, va a permitir conocer el rendimiento del atleta en las diferentes dimensiones evaluadas, determinar el nivel del individuo con relación a determinados parámetros, de ahí la importancia que tiene, por ejemplo, la evaluación y tratar de categorizarlo según tablas de referencia, internacionales, nacionales, y esto puede estar orientado tanto hacia el ámbito de la salud como hacia el ámbito del entrenamiento o del rendimiento. Pronosticar y proyectar las posibilidades que tiene el atleta, esto es bien fuerte al principio porque muchas veces uno evalúa y ve que los valores que la persona tiene no son acordes a los objetivos que la persona se plantea. Muchas veces uno evalúa, observa que sus valores son bajos y el atleta quiere o piensa que tiene una mayor posibilidad y si uno se da cuenta ya sobre la evaluación que probablemente esos objetivos no los va a lograr. ¿Ya? Entonces también hay que ser bastante cautelosos al momento de evaluar y al momento de plantearse los objetivos. La evaluación también permite motivar e incentivar, tal como se los comenté anteriormente, eso empodera muchas veces también a la persona cuando la persona conoce los objetivos que se ha planteado junto con su terapeuta o junto con su entrenador, y le va a permitir también motivarse y estar mucho más incentivado. Permite la evaluación agrupar, clasificar o seleccionar, monitorear la eficiencia de entrenamiento, creo que esto es clave, de ahí la importancia de estar evaluando en forma constante. Actualmente existen distintas pruebas, mucho más complejas de las que les voy a mostrar ahora, que nos permiten estar haciendo un monitoreo casi
casi el del día a día, de cómo se van comportando ciertas variables de rendimiento, porque también es importante evaluar para poder comprender la respuesta al entrenamiento y finalmente poder evaluar la fatiga y las necesidades para la recuperación. Bien, yo sé que más tarde hay preguntas, así que voy a continuar. Espero que me vayan escuchando todavía. Bien, entonces acá algunas preguntas que les quiero hacer o que yo planteo cuando uno se tiene que plantear el tema de que tengo que evaluar desde el punto de vista más complejo todavía, el punto de vista telemático. Así, ¿cómo evalúo mediante una sesión como estamos ahora, sesión Zoom, a 25 alumnos en un colegio o mi grupo de entrenamiento que no los puedo ver hace mucho tiempo? Y decir, bueno, los quiero evaluar y cómo lo puedo hacer. Antes de evaluar y llevar a cabo esta sesión de evaluación, uno debe hacerse ciertas preguntas. Y estas son algunas preguntas que yo le estoy planteando a ustedes. Primero, ¿qué queremos evaluar? ¿Ya? Eso es relevante e importante. El qué queremos evaluar. ¿Algún componente de la condición física? Específicamente, ¿cuál? ¿La evaluación se ajusta a algún objetivo planteado? ¿Voy a evaluar solo por evaluar o quiero ver finalmente cómo mi entrenamiento ha ido eh, afectando ciertos parámetros de la condición física? Otra pregunta clave, y sobre todo en estos tiempos, ¿tenemos los medios para hacerlo? Quiero evaluar la fuerza máxima, me interesa, porque nuestro deportista, nuestro atleta, nuestro paciente em, necesita la fuerza máxima. Sí, pero no tenemos los medios para hacerlo. ¿Tiene en su caso un rack de sentadilla, por ejemplo, para evaluar la sentadilla máxima? No, no tengo. ¿Qué tenemos? No, la verdad que tengo un par de mancuernas. Hay una realidad en la cual los vamos a encontrar. Y probablemente ya se ha encontrado con ella. Otra pregunta que también hay que hacerse, ¿las pruebas elegidas son válidas y confiables? Estos términos son súper importantes desde el punto de vista estadístico, la validez y la confiabilidad. Por eso es siempre importante tratar de buscar pruebas que hayan sido validadas y que sean confiables y que estén desarrolladas en base a una metodología específica. Y por último, las pruebas se ajustan a las características de la persona. Por ejemplo, vamos a evaluar el test de sentarse y pararse en un minuto, pero tenemos personas que son deportistas, a lo mejor gente joven de 20, 25 años, que son físicamente muy activos. ¿Se ajusta una evaluación de pararse y sentarse en un minuto? Quizás sí, quizás no. Eso es lo que uno tiene que plantearse. Por eso yo pongo aquí como este fantasmita que muchas veces nos está dando vuelta, rodando la cabeza cuando queremos hacer esta evaluación. Bien, entonces, el tema hoy día es, una vez que ya entendemos que lo importante que es la evaluación eh, y cuáles son algunas consideraciones que uno debe tener, voy a mostrarle un par de evaluaciones que creo, y como consejo, ustedes pueden realizar con sus atletas de manera remota y que pueden entregar algunos valores importantes que les pueda permitir rediseñar, cambiar o modificar sus planes de entrenamiento. Bueno, ¿cómo dividí estas pruebas de evaluación? Principalmente en una prueba de control motor o de sí, podríamos hablar de control motor o de calidad de movimiento. Muchos de ustedes me imagino que conocen el FMS, el Functional Movement Screen, que es un sistema, un método, son 7 pruebas de evaluación. Obviamente poder realizar estas 7 pruebas y que nos asigne un puntaje es muy difícil, sobre todo si no estoy con la persona en vivo, al lado de ella. Y como recomendación, esto es muy personal, eh, una de las pruebas que creo que entrega mayor información es la evaluación del Deep Squat, ¿ya? Y usted lo puede hacer, solamente le puede pedir a la persona que tenga un palo de escoba. ¿Cómo se realiza esta evaluación y que entrega más o menos la calidad de movimiento y sobre todo pensando que la sentadilla es un movimiento que es recurrente dentro de los entrenamientos y no solo la sentadilla, sino que las variantes de la sentadilla, las tocadas búlgaras, etcétera? Entonces, como recomendación, uno podría evaluar esta primera prueba que es el Deep Squat. ¿En qué consiste esta prueba? Se le pide al sujeto que ponga las manos afirmando este bastón, el bastón sobre la cabeza, y se le pide que haga una sentadilla profunda lo más abajo que pueda, ¿ya? Si estamos desde el punto de vista telemático frente a un computador, habría que pedirle a la persona que lo pudiese hacer primero de lado para observar ciertas diferencias o asimetrías o desequilibrios en un plano sagital, y después pedirle a la persona que lo pueda hacer en una vista frontal, ¿bien? Y uno le asigna el puntaje según la calidad del movimiento observado.
el puntaje 0, por ejemplo, si el dolor imposibilita la ejecución. 1, si ejecuta con muy mala calidad de movimiento o no la puede ejecutar. 2, cuando la calidad del movimiento no es buena, es decir, en palabras simples como que la ejecución es más o menos nomás. Y 3, cuando el movimiento se ajusta correctamente. ¿Por qué planteo esta prueba de todas las baterías de test? Dada la dificultad que existe en la actualidad para poder hacer evaluaciones de mayor complejidad, y creo que la sentadilla, como se lo mencioné anteriormente, es un movimiento que involucra a la mayoría de las articulaciones, y al estar haciéndola con los brazos extendidos arriba como una sentadilla en arranque, va a obligar a que su extremidad superior también se vea involucrada en este movimiento. Bien, entonces esta es una de las pruebas que personalmente y como equipo también recomendamos para hacer de manera telemática para observar la calidad de movimiento. Otra prueba que podemos hacer para evaluar a nuestros atletas son las pruebas de core, ¿ya? Creo que la mayoría de nosotros hemos evaluado alguna vez la máxima cantidad de abdominales en 60 segundos, en un minuto, algunos lo hacen en 60 segundos, algunos lo hacen en 30 segundos, otros hacen, por ejemplo, el abdominal completo con las manos en la cabeza hasta la vertical, otros lo hacen solamente levantando los hombros, pero finalmente lo que uno debe hacer, y aquí el mensaje, es que debe buscar pruebas que permitan poder cuantificar objetivamente todo, ¿ya? La prueba que les mostré anteriormente cae dentro de la subjetividad y es una de las cosas, de las grandes críticas que tiene, por ejemplo, las pruebas funcionales como el FMS, ya que finalmente igual cae dentro de un poco de la experiencia de la persona. Acá les planteo una prueba de core o de fuerza de la musculatura abdominal. Este es un estudio realizado con colegas del departamento de kinesiología. ¿En qué consiste esta prueba? Ya es una plancha frontal. Lo que hicimos acá, y por eso quiero que esto quede bien claro, fue que la persona realizaba una posición de plancha frontal, se puso un listón para mantener lo más recto posible la columna dorsal y lumbar. Y lo que hicimos acá fue evaluar distintas variables. Específicamente, evaluamos la escala de percepción del esfuerzo, es decir, la persona se mantenía en esa posición, y cada 5 segundos le íbamos preguntando la escala de percepción. Bien, la escala de percepción modificada, que es de 0 a 10, siendo 0 nada de esfuerzo, 10 el máximo esfuerzo. Y junto con esta escala de percepción fuimos observando algunas variables de la electromiografía, ya de algunos músculos, específicamente, les muestro en estos gráficos, del recto anterior del abdomen, ¿ya? Entonces, ¿qué observamos acá y por qué se lo planteo como un buen método de valoración de la fuerza del core? Porque observamos, por ejemplo, que cercano al 50% del tiempo total que la persona se mantuvo hasta en la fatiga, observamos que tanto una variable que es la RMS, que es la amplitud de la señal, y la frecuencia mediana, que también es otra variable de la electromiografía que indica el inicio de la fatiga. Lo que está diciendo acá es que si nosotros evaluamos a la persona y le pedimos que haga una plancha frontal sostenida el tiempo hasta la fatiga, y observamos que esta persona logró un tiempo aproximado, vamos a inventar, de 70 segundos hasta que ya no pudo aguantar más, cercano al 50% de ese tiempo, es decir, los 35 segundos, podríamos pensar que la persona ya comienza a entrar en un estado de fatiga neuromuscular. Y este 50% más o menos coincide con una escala de percepción cercana a 5. Entonces, una forma de evaluar la musculatura del core es que usted pueda, y esto no solo la evaluación, sino también la prescripción, le podemos pedir a la persona que haga planchas frontales y que cuando sienta la escala de percepción cercana a 5, podemos decir que la persona ya está entrando en fatiga, por ende ya está buscando otro objetivo si superamos esa escala de percepción de 5 o ese 50% del tiempo total. Bien, entonces también podría ser una buena forma de evaluar y también de prescribir. Y esto es bastante simple, mediante el computador usted le corrige la técnica y le permite o le pide que haga la ejecución del ejercicio. Otra prueba, y ya para no alargarme en el tiempo tampoco, otra prueba que también podemos plantear, también para la fuerza de musculatura de la zona media, que también yo sé que es relevante en muchos casos en nuestros pacientes o atletas, es el test de Mackenzie,
Bien, este test de McKenzie lo recomiendo para personas que estén más avanzadas en entrenamiento. Este comienza de la siguiente manera, comienza con la persona en posición de plancha frontal. Plancha frontal debe mantener 60 segundos esa posición. Luego de esos 60 segundos debe levantar el brazo derecho, como muestra la imagen, y mantener esa posición 15 segundos. Luego debe volver a la plancha frontal y levantar el brazo contrario, es decir, el brazo izquierdo, vuelve a bajar, en este caso levanta el pie derecho, mantiene 15 segundos, vuelve a bajar, luego levanta el pie izquierdo, vuelve a bajar, luego lo hacemos contralateral, el brazo izquierdo, pierna derecha extendidos a la vez, mantengo 15 segundos, volvemos a bajar, cambiamos los pies, levanto el pie izquierdo y extiendo el brazo derecho, vuelvo a bajar y mantengo al final los últimos 30 segundos. Es un test que dura, si se completa totalmente, 3 minutos en posición plancha, y uno lo que registra acá es netamente el tiempo donde la persona falló, ¿ya? Es decir, cuánto duró. Obviamente, en aquellas personas no tan entrenadas, podríamos recomendar hacer, por ejemplo, este ejercicio de plancha frontal, y en personas que están más entrenadas, hacer este test de McKenzie si consideramos que la evaluación de la zona media es importante. Otra prueba también que podemos hacer de manera telemática son pruebas de fuerza de las distintas extremidades. Específicamente les planteo el test de máxima cantidad de push-up del American College, bien, cuyo protocolo dice lo siguiente: los hombres deben hacerlo con las rodillas extendidas, las mujeres con las rodillas apoyadas. Entonces, como recomendación siempre importante que antes de esta evaluación usted le enseñe a sus atletas a realizar muy bien la ejecución de esta técnica. El test inicia en la posición baja, y de acá se le pide que haga una extensión completa al sujeto, manteniendo siempre la espalda lo más recta posible. Debe volver a bajar tocando el mentón una colchoneta. Bueno, ¿cuándo termina el test? Cuando la persona no puede seguir realizando más repeticiones, o cuando realiza 2 repeticiones con fallas técnicas de manera consecutiva. Bien, es un test bastante simple, es un test que es hasta el fallo donde la persona no debe descansar. ¿Por qué recomiendo esta evaluación? Primero, por lo simple que es, insisto, para poder realizarlo en esta nueva normalidad mediante cámara del computador, y porque también tiene tablas de referencia asociadas a la salud. Acá, por ejemplo, podemos ver los percentiles y cuáles son las repeticiones que uno debería hacer para poder ser categorizado. En el caso de las mujeres, usted se da cuenta, hacer más de 70 es un rango superior. Lo que uno buscaría, por ejemplo, al menos, podría ser en good, en estar bien, cercana a 25 repeticiones, y ya, por ejemplo, menos de 9 repeticiones es muy pobre. Yo sé que no es el momento para hacerlo, pero se lo recomiendo que, si quiere, podría hacerlo posterior a esta charla. El caso de los varones, también tenemos un rango superior sobre 100 y un rango muy bajo menor a 13 repeticiones, ¿ya? También lo puede plantear como un método de valoración de fuerza para sus atletas, pacientes o alumnos. Con respecto a la extremidad inferior, existen distintos tests. Ya les comenté alguno, por ejemplo, al inicio, como el test de sentarse y pararse en un minuto. Yo recomiendo este porque, porque los rangos de variación son bastante pequeñitos. Es el Standing Long Jump o Horizontal Jump Test. Este consiste en un salto de pie junto de posición estática, es decir, estoy los pies detrás de una línea, realizo salto con los 2 pies hacia adelante. El protocolo consiste en realizar 3 saltos de calentamiento con descansos de al menos 1 minuto, y luego debe registrar 3 saltos considerando el mejor para su análisis, ¿ya? ¿En qué consiste el análisis? Es netamente observar o medir la longitud desde la línea hasta el talón más cercano a esta línea al momento de caer, y uno también lo puede categorizar según la edad, según los percentiles y cuál es la distancia que uno puede realizar. Bien, entonces también podría considerar esta prueba, que también lo puede hacer mediante indicación telemática, para poder controlar el proceso de entrenamiento de sus atletas. Por último, y ya con esto
estoy terminando para que después tengamos una ronda de preguntas. Eh, Otro test que también considero y creo que es un poquito más exigente es el 3 Minutes Burpee Test. Es un test relativamente nuevo, cercano al 2020. Hay unas variantes antes de 1 minuto, donde la persona debe hacer la máxima cantidad de burpees en 3 minutos. Bien, como dicen por ahí, si la vida te bota, haz un burpee. Esto más o menos parecido, ¿ya? Es diferente al burpee tradicional. El burpee tradicional sabemos que es con un salto y termina con todo el cuerpo apoyado en el suelo. Este burpee es sin salto y debemos llegar a la posición de plancha alta o la posición de push-up, subir y solamente extender los brazos, levantar los brazos. Es decir, es sin salto y tampoco es con la guatita a suelo. Bueno, esta es la posición. También existe un rango más o menos de normalidad, o cuál es lo que uno esperaría según sexo. En caso acá tenemos los hombres y acá el caso de las mujeres y la máxima cantidad de burpees que usted puede realizar. Bien, entonces, para resumir, ¿y por qué planteamos esto? Nosotros entendemos que existe una gran dificultad en la actualidad con respecto a la prescripción y la evaluación de la condición física en estos tiempos. Bien, entonces, lo que les planteo acá es parte un poco de la experiencia, tanto personal como de colegas con los cuales he estado conversando y que están haciendo clases en forma remota. Y traté de más o menos ejemplificar algunas pruebas que usted pueda realizar, que sean fáciles y que no requiera de ciertos implementos. Es importante, y con esto ya finalizo, mencionar que si queremos evaluar cosas mucho más complejas, necesariamente requerimos también de cosas también más complejas. Bien, como le comentaba Luis, yo trabajo en el centro de alto rendimiento donde tenemos una gran cantidad de materiales y herramientas para poder valorar plataformas de fuerza, distintos dinamómetros, electromiografía, sistema 3 dimensiones, pero sabiendo que esto es imposible en nuestra realidad, llevarlo esto hacia los hogares de cada persona, creo que esta es una buena batería de test que usted puede realizar con sus estudiantes. Bien, gracias por su atención y dejo a Luis. eh, Muchas gracias por la presentación, muy interesante como siempre, Alejandro. Aquí hay varias pruebas que en una de esas me animo a hacer después de la charla también y te cuento mi e- resultado. Esa Bien, es la idea. tenemos algunas preguntas en el chat. La primera es de Nicolás Ayelev. Pregunta, ¿qué evaluación del componente cardiorrespiratorio han probado a través de videollamadas o remotas? Eh, ya, bueno, en general ahí quizás Edgar después nos podrá ayudar un poquito en eso. Yo personalmente el que he usado es el pararse y sentarse, que también entrega un par de valores como importantes, sobre todo si tenemos para medir la frecuencia cardíaca. Esa es una. Y lo otro, no sé si Edgardo está ahí, que podría quizás apoyarnos también en eso. Creo que el test de el skipping en pared también podría ser una buena posibilidad. Sí, hay un par de alternativas dependiendo de la condición física estimada de la persona, ¿ya? Porque hay pruebas que requieren, o sea, que son más fáciles, por decirlo de alguna forma, y hay pruebas que son con más requerimiento cardiorrespiratorio, ¿ya? Claro, Entonces, dependiendo un poco de eso, es cuál uno va a elegir. Si uno está trabajando con adultos mayores o con personas que sabe que la capacidad física está limitada, puede utilizar pruebas más livianas. Como por ejemplo el test de marcha 2 minutos en el lugar, algún test de escalón, por ejemplo, que básicamente sirven para estimar el consumo máximo de oxígeno a través de algunas fórmulas. El Chester Step Test también es bueno en ese sentido. Si uno ya tiene personas con mejor condición física y con más espacio físico también para poder realizar actividades, ya se pueden hacer pruebas del tipo naveta, por ejemplo, que tiene muy buena correlación con el consumo máximo de oxígeno, por ejemplo. claro. Son pruebas simples de baja implementación, pero tienen el problema del espacio físico y también un poco de la curva de aprendizaje que tienen al poder realizar el test. Sí. Pero hay alternativas considerando los contextos, básicamente. Sí, bueno, de hecho, y quiero enfatizar también que eso es importante, es comprender
el nivel del individuo con relación a los determinados parámetros, que es lo que había comentado al inicio. Bien, vamos viendo cómo el Cytoscan vuelve a tener más versatilidad hoy más que nunca. Ujú. Ha tenido un auge el Cytoscan. Chester test, sí. Tenemos una pregunta de Patricio Vidal. Él pregunta si existe la posibilidad de llevar estos protocolos a una persona que busca una recuperación de alguna lesión, como una posrecuperación de una fractura de tibia y fíbula. Bueno, obviamente todo va a depender del proceso en cual se encuentre esa recuperación. Absolutamente lo puede hacer. Hay que considerar, insisto, hay que considerar en qué etapa de esta recuperación está. Si está en la primera fase, en la fase más aguda, probablemente tendrá que usar otro tipo de evaluación, un poco de menos impacto, pero sí, sin ningún problema. De hecho, podría hacerla perfectamente, pero insisto, todo va a depender muy bien de qué fase de la recuperación se encuentra. Muy bien. Yo tengo una pregunta, profesor Bustamante. Dígame. Bueno, mostró varios valores de referencia ahí en cada uno de los tests, en los valores de la normalidad. Y considerando las diferencias antropométricas de nuestra población chilena, ¿tú crees que sea necesario tener valores de referencia chilenos o si es que lo hay para alguno de este tipo de pruebas? Eh, Bien, una excelente pregunta. Con respecto al FMS ya existen tablas actuales. Son de difícil acceso porque generalmente hay un poco de resquemor en compartir la información, pero en FMS hay ciertos puntajes porque, insisto, el FMS, por ejemplo, es una sumatoria de puntajes. Con respecto a este test, que en realidad no, porque es un diseño, es una propuesta de evaluación que fue validada mediante electromiografía, por ende esto también se podría realizar sin ningún problema como un estudio a posterior. El McKenzie test existen valores de referencia en cuanto al tiempo más o menos donde se llega la persona. El test de push-up a la población chilena, encontré un estudio la otra vez, hablaba acerca del push-up, pero era un push-up distinto, no con el protocolo del American College, entonces creo que también ahí uno podría tener eh, una falencia para poder compararla, por ejemplo, con las personas chilenas. O sea, si usted ve acá, de hecho lo van a hacer ustedes, o espero que lo hagan ustedes después, imagínense en el caso de las mujeres, por ejemplo, para estar excelentes, al menos 31 push-up, si tenemos de 20 a 29 años. Es probable que en personas norteamericanas que tienen un concepto distinto del deporte tengan estos valores, pero en nuestra población, que sabemos los niveles de sedentarismo que existe, probablemente estos valores van a disminuir. Entonces, también creo que es importante que busquemos valores de referencia chilenos y si no hay, quizás empezar a crearlos, hacer una gran base de datos. Pero sí, Gracias, considerando las diferencias antropométricas, es relevante tener nuestras propias tablas. muchas gracias, Alejandro. Sin duda que es relevante en todo aspecto. Bien, si no hay más preguntas en el chat, le damos las gracias al profesor Bustamante por habernos acompañado en esta ocasión. Una interesante charla, yo aprendí bastante, así que muchas gracias. Nada, espero tratar de hacerlo más. Entiendo el tiempo que tenemos, poquito. Bueno, les dejé mi correo acá al final por si alguien desea más información o de algún otro tema que no ha sido abordado acá. Cordialmente puedo contestar sus dudas. Tenemos posibilidades de profundizar en alguna ocasión. Absolutamente. Bien, siguiendo con nuestra programación, y ustedes ya lo ven en pantalla, ya tuvo sus primeras intervenciones, me gustaría invitar al profesor Edgardo Paso. Bueno, y contarles primero que todo que el profesor Paso es un sobreviviente, así es, porque es un sobreviviente del COVID-19 y además a una de las complicaciones más graves que tiene el COVID-19. Él es triatleta profesional en este caso y actualmente está en recuperación. El profesor Opaso es académico del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile. Actualmente está realizando su doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad de Cádiz y pertenece a la línea de investigación, la línea de actividad física y su línea de investigación son los efectos del ejercicio de alta intensidad en las patologías cardiometabólicas. Edgardo, ¿cómo estás? Ahí me Haciendo el saqué esfuerzo, supongo, a el esta hora. silencio. Sí, bueno, tenemos 6 horas de diferencia con Chile, así que aquí son cerca de la 1 de la mañana, pero vale la pena para mantener ahí el vínculo con Chile y contarle un par de cosas, porque a la larga, como decía Alejandro, es poco el tiempo, así que vamos a contarle algunas cosas para dejarlos motivados, sobre todo
voy a seguir ahondando más en esto porque las pildoritas que les vamos a entregar hoy día, la idea es esa, que los dejen enganchados para buscar más información o para buscar mejor formación. Excelente. Bueno, la noche es bastante cálida en Cádiz, así que te envidiamos desde acá. Al menos yo te envidio profundamente. Edgardo, te dejo todo el escenario para ti. Perfecto, voy a compartir la pantalla y nos vamos con la presentación. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Bien? Perfecto. Ya. Bueno, chicos y chicas, vamos a hablar de las recomendaciones de ejercicio en términos bien generales y la idea es que podamos ahondar un poco más en lo que es el control de la carga. Es un poco lo que vamos a intentar hoy día de tratar. ¿Ya? Vamos a hablar de las guías de actividad física, las últimas guías de la actividad física que salieron el año pasado, una actualización de la OMS, para que tengamos claro un poco de qué se trata. Y vamos a darle un poquito de contexto antes de partir. Bueno, lo primero, repetirles el esquema, porque en general nosotros consideramos que la evaluación es central. ¿Ya? Nosotros necesitamos evaluar para poder entender qué es lo que vamos a tratar o qué persona tenemos en el frente. Entonces, la evaluación es algo que no puede faltar y algo que nos va a guiar en todo esto de la prescripción de ejercicio. ¿Ya? De ahí con tablas de referencia nos vamos a dedicar a todas las siguientes fases del proceso y nos vamos a saltar hasta prácticamente los objetivos en esta presentación. Em, vamos a hablar algunas cosas de cómo vamos a entregar este ejercicio para que sea efectivo en lo que es la mantención de la salud, ¿ya? Porque hay que recordar que las guías de actividad física lo que hablan es acerca de la mantención de la salud y de algunas notas respecto a lo que es la ejecución y un poco la ejecución sobre todo a distancia. ¿Ya? Bueno, les traigo aquí la referencia completa. Como les digo, esto salió recién el año pasado. Se juntó otra vez la Organización Mundial de la Salud para poder actualizar lo que eran las antiguas recomendaciones, un gran panel de expertos, en donde finalmente se aclararon bastantes conceptos y vamos a un poco a revisar qué es lo que llegaron a consenso todos estos científicos de las ciencias del ejercicio. ¿Ya? Bueno, está la referencia completa abajo, por si quieren acceder a ella, es un open access, así que pueden llegar. Entonces, las recomendaciones están en dos aspectos importantes que se ha visto en los últimos años que son interesantes considerar cuando tratamos todo el concepto de la actividad física, porque lo que se ha visto es que no solamente importa cuánto ejercicio hacemos, sino que también cuánto tiempo sedentario nosotros estamos. Entonces, por un lado, tenemos que aumentar nuestros niveles de actividad física, pero por otro lado, tenemos que limitar nuestro comportamiento sedentario. Entonces, tenemos recomendaciones en esos dos aspectos. Empezando por los niños se habla de que debieran realizar al menos 60 minutos de actividad física de preferencia aeróbica. Ya no, a mí no me gusta mucho el término aeróbico, pero de actividad física con énfasis cardiorrespiratorio, ojalá de intensidad vigorosa a moderada. ¿Ya? Entonces los niños tienen que jugar y básicamente el juego es lo que los lleva a tener esta cantidad de actividad física. Probablemente que no es una gran cantidad pensando en la motivación y la actividad propia que tienen los niños, que los llevaría, si les damos las condiciones adecuadas, a poder cumplirlas sin ningún problema. Y además, em, se ha reforzado el tema de que la actividad física también tiene un componente no solamente central cardiorrespiratorio, sino que también un componente muscular y de fortalecimiento óseo. ¿Ya? Entonces, además de esta actividad espontánea de juego, actividad aeróbica que deberían realizar los niños, necesitamos incluir actividades que estimulen el fortalecimiento muscular y el fortalecimiento óseo. ¿Ya? Estas actividades
las podemos identificar como actividades de salto, actividades de escalada, ya que uno me imagino que es bastante fácil para los niños en un parque, por ejemplo, realizar ese tipo de cosas, ya solamente hay que darles la oportunidad, ¿ya? Entonces es muy importante entender eso, que los niños, básicamente, para poder cumplir las recomendaciones de ejercicio, hay que darles la oportunidad de poder realizarlas, darles los espacios que tienen, que es un gran problema con todos los confinamientos que han existido, ¿ya? Y por otro lado, el gran problema de los niños es que cada vez más y asociados con este aumento de la tecnología disponible, mucha parte de su tiempo recreacional lo pasan frente a una pantalla, ¿ya? Entonces, ojalá poder limitar al máximo posible el tiempo sedentario, sobre todo, como dice aquí la recomendación, el tiempo que pasan frente a una pantalla, ¿ya? Si pensamos que las actividades de clase ahora a distancia se hacen frente a una pantalla, es bastante complejo poder sacar a los niños de ahí, ¿ya? Pero es un poco a donde tenemos que apuntar. En el caso de los adultos, no sé si se recuerdan, bueno, las antiguas recomendaciones hablaban de 30 minutos de ejercicio 3 veces a la semana, ¿ya? Luego se aumentaron a 150 y ahora se habla de 150 a 300 minutos de actividad física de intensidad moderada durante la semana o el equivalente de actividad física de una intensidad vigorosa de 75 a 150 minutos. Es importante que se pueden em, combinar las actividades de intensidad moderada con las actividades de intensidad vigorosa para poder cumplir estas recomendaciones, ¿ya? Y ojo que estas son las recomendaciones mínimas para poder mantener la salud. Y otro elemento que ya venía de las otras recomendaciones era que las personas debieran realizar, además de este ejercicio cardiorrespiratorio o este ejercicio aeróbico, como le llaman las recomendaciones, ejercicios de fortalecimiento muscular, ¿ya? Al menos 2 veces a la semana, ejercicios que incluyan grandes grupos musculares y que finalmente estimulen el crecimiento muscular y la salud ósea, ¿ok? Necesitamos no solamente ejercicio, lo que se ha visto, de tipo aeróbico, sino que también necesitamos ejercicio de fuerza muscular. Es importante, al igual que en el caso de los niños, que el comportamiento sedentario de las personas adultas se limite lo más posible. Y ojo que este comportamiento sedentario con cualquier actividad, aunque sea de intensidad muy leve, mejora lo que es la condición física, ¿ya? Entonces, no importa que no estemos haciendo ejercicios de intensidad muy alta, eh, pero si rompemos el sedentarismo con actividades, aunque sea de carga muy leve, vamos a estar aumentando los beneficios de la salud, ¿ya? Entonces, hay veces que, y lo reconocen estas recomendaciones, que el tiempo sedentario es imposible de poder evitar. Ya hay muchos trabajos que requieren estar sentado o en una posición en el que el gasto energético es bastante bajo, ¿ya? En ese sentido, lo que recomiendan los expertos es que si nosotros vamos a pasar una gran cantidad de tiempo eh, en actividades sedentarias, debemos aumentar aún más nuestros tiempos de actividad física para poder contrarrestar este tiempo sedentario, ¿ya? Entonces, es posible contrarrestar el tiempo sedentario aumentando aún más los niveles de actividad física por sobre, obviamente, las recomendaciones. Y en ese sentido, es re importante poder entender que aumentar los niveles de actividad física por sobre las recomendaciones va a llevar a beneficios adicionales, ¿ya? Entonces necesitamos eh, realizar más ejercicios si nosotros queremos mejorar nuestro nivel de condición física, ¿ya? Porque con las recomendaciones probablemente solamente lo mantengamos. Entonces, si tenemos alguna enfermedad, padecemos alguna condición que nos limita nuestra actividad física, nosotros necesitamos aumentar los niveles por sobre los minutos recomendados para llevar a esta mejora
de nuestra condición física y finalmente obtener los beneficios de la salud. En el caso de los adultos mayores, tenemos las recomendaciones que son exactamente las mismas que para los adultos, ¿ya? Pero tienen una nota que me parece muy relevante que la podamos incluir. Los adultos mayores necesitan incluir un entrenamiento multicomponente. ¿Qué significa un entrenamiento multicomponente? Entrenamiento que no solo tenga énfasis en estas dos capacidades físicas más importantes, la capacidad de la resistencia cardiorrespiratoria y de la fuerza muscular, sino que trabajen también el equilibrio, trabajen también la coordinación, la flexibilidad para mejorar su capacidad funcional y también llevar a una prevención de lo que son las caídas con todas sus consecuencias que tienen en el empeoramiento del estado de salud, ya la postración y todo eso que viene asociado por las caídas en el adulto mayor. Dificultades en la participación de actividades sociales, ya hay un miedo que está asociado a las caídas, entonces nosotros podemos evitar y prevenir estas caídas con mejores capacidades físicas y eso es lo que necesitan los adultos mayores. ¿Ya? No solamente ejercicio eh, asociado a esta capacidad cardiorrespiratoria o a la fuerza, sino que este entrenamiento multicomponente que incluso puede contener elementos cognitivos, ¿ya? Para tener una estimulación integral. Bueno, entonces tenemos ese marco de referencia de qué es lo que tenemos que hacer. O sea, obvio que nosotros evaluamos al principio, ubicamos cuáles son los déficits más importantes, los intentamos atacar en base a estas prescripciones de ejercicio que en el caso de la OMS son prescripciones generales y son recomendaciones, ¿ya? No va al caso que nos vayamos a las recomendaciones, o sea, a las prescripciones específicas de acuerdo a cada condición, ¿no? Excede un poco la presentación, pero sí vamos a hablar de cómo controlamos este ejercicio a distancia. ¿Ok? En este momento, lo que nosotros tenemos es a la mano una gran cantidad de información, gran cantidad de la población tiene acceso a teléfonos móviles con toda la gama de aplicaciones y datos que a nosotros nos permite poder entender y estar conectados con las personas independiente de la distancia o incluso de la temporalidad. ¿Ya? Imagínense, yo estoy acá en España, estoy hablando con ustedes, esto hace 15 años atrás hubiera sido imposible. ¿Ya? Y ahora se generan estas comunicaciones en tiempo real gracias a la tecnología y lo que nosotros tenemos que aprender es cómo utilizarla de una manera adecuada. Entonces, han nacido una serie de equipos, implementos que nos van a llevar a entender mejor cómo nuestros parámetros fisiológicos están ocurriendo en tiempo real, ¿ya? Y sin la necesidad de ir al médico o tener una evaluación muy sofisticada, ¿ya? Existen aparatos que en forma de anillo miden variabilidad de ritmo cardíaco, saturación de oxígeno. Tenemos la posibilidad de relojes que pueden medir frecuencia cardíaca, variabilidad del ritmo cardíaco, sensores de acelerometría. Existe mucha tecnología en este momento disponible que es relativamente de bajo costo en comparación con las pruebas de laboratorio, pero que nos va a permitir eh, tener este control de la carga. ¿Y qué dispositivos finalmente nosotros debiéramos buscar? ¿Ya? Un poco van a estar relacionados con los objetivos que tengamos, pero es de bastante fácil acceso los dispositivos, por ejemplo, de medición de la frecuencia cardíaca, tanto en términos de latidos por minuto como de, de lectura electrocardiográfica para poder determinar variabilidad de ritmo cardíaco. Los acelerómetros están prácticamente en todos los dispositivos tecnológicos modernos. ¿Ya? Y con eso podemos entender cómo son los niveles de actividad física de las personas en relación a estos cambios de dirección. ¿Ya? Hay protocolos de análisis de datos en donde podemos llegar a entender cuál es el nivel de actividad física dependiendo de los cambios de dirección que tenga el dispositivo, independiente si está en la mano, en el cinturón o incluso en el zapato. ¿Ya?
Equipos más avanzados pueden medir la saturación de oxígeno a nivel de la muñeca, la saturación muscular de oxígeno. También existen equipos que son portátiles en este momento y nos entregan información que es muy valiosa respecto a la intensidad de ejercicio que estamos realizando. Temperatura, podómetros, existe una infinidad de equipos y cada vez salen más y tienen mejor fiabilidad. ¿Ya? No les voy a hablar de ninguna marca ni nada por el estilo, pero cada vez hay más y están comparando su tecnología ya con elementos médicos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo utilizamos esto para poder controlar la carga de ejercicio o la prescripción de ejercicio? Básicamente tenemos dos grandes alternativas. Uno es el control en tiempo real a modo de feedback. ¿Ya? Las personas nosotros le podemos entregar un feedback en tiempo real de las actividades que están realizando en base a los GPS, por ejemplo, que tienen los teléfonos. Podemos ver la velocidad instantánea, si tenemos una banda de pulso o algún otro elemento que nos mide frecuencia cardíaca, o incluso el mismo teléfono nos puede medir la frecuencia cardíaca. Hay algunos sensores de luz en la parte posterior de los teléfonos que miden frecuencia cardíaca. Entonces somos capaces de poder entregarle un feedback en tiempo real a la persona para, para que realice una actividad en base a los parámetros que nosotros le podamos entregar. ¿Ya? Que a la vez esto es muy motivante porque todo lo que es llevar un registro o conseguir metas es bastante más fácil a través de las aplicaciones. ¿Ya? Y es la forma más simple de poder decir a las personas que cumplan, por ejemplo, con ciertos niveles de actividad física. Nosotros le entregamos un cierto tiempo, por ejemplo, a cumplir a la semana una cierta cantidad de kilómetros, una cierta cantidad de pasos, y todos estos dispositivos que van midiendo junto con la persona al momento que van realizando la actividad, nos pueden ir entregando esta información que necesitamos para aumentar los niveles o disminuir los niveles. Algo tan simple como un podómetro que tiene la mayoría de los teléfonos, o también hay equipos que son bastante pequeños y económicos para poder medir los pasos. em, Uno puede entregar una meta diaria de paso para poder aumentar los niveles de actividad física y la persona puede ir revisando durante el día cómo va su conteo de pasos. Y finalmente, si es que hay un día en que va muy atrás en su meta, puede realizar ajustes y poder realizar más pasos. O al revés, si ya lleva muchos pasos, en el fondo puede quizás disminuir un poco la cantidad de ejercicio que está realizando. Entonces, las posibilidades son muchas, sobre todo de tener un pequeño entrenadorcito, podríamos decir, en el bolsillo. Y la otra opción del control de la actividad, ya que requiere más conocimiento y un manejo mayor de ciertas aplicaciones, es el control en base a la prescripción de ejercicio a distancia. ¿Ya? Nosotros podemos entregar características específicas de intensidad de ejercicio, de duración de ejercicio, de frecuencia de ejercicio en base a ciertas aplicaciones que existen en el mercado. Hay muchas aplicaciones de estas características. Entonces, somos capaces de poder cuantificar de manera muy exacta en base a los dispositivos que la persona va a estar utilizando, dispositivos de carga interna, ya como son los medidores de frecuencia cardíaca, por ejemplo, o los saturómetros de oxígeno muscular, versus la carga externa que nosotros les vamos a prescribir en base a velocidad, en base a potencia, en base a parámetros que nosotros podemos ir manipulando. ¿Ya? Entonces, nosotros básicamente esto lo realizamos en base a un proceso en donde nosotros le entregamos a la persona el entrenamiento ya diseñado. ¿Ya? Y la persona lo puede descargar a alguno de sus dispositivos eh, electrónicos y el equipo le va avisando cuando tiene que modificar la intensidad de ejercicio o incluso en algunos ya más avanzados, el mismo equipo va modificando, por ejemplo, la resistencia de la bicicleta y eso nos va entregando una dosis de ejercicio que está perfectamente controlada por el tratante. Luego la persona va a realizar la actividad teniendo este feedback en tiempo real, va a guardar los datos y nosotros vamos a ser capaces de revisar esos datos en plataformas que generalmente suben la información a la nube. ¿Ya? Entonces, de esa forma, nosotros podemos tener un control absoluto de lo realizado de la persona. Quizás no en tiempo real, ¿ya? También se puede realizar control en tiempo real, pero en este caso podemos ir viendo
cómo se van modificando los parámetros de intensidad interna versus el entrenamiento que nosotros vamos entregando y ir pudiendo cumplir estos objetivos ya en forma de un calendario y en una forma de una periodización. ¿Ya? Entonces, las posibilidades son muchas, muchas. Y en ese sentido, lo que se viene es aún más apasionante, porque ya están apareciendo los primeros aparatos de monitorización continua de parámetros como por ejemplo la glicemia o la insulina. ¿Ya? Somos capaces en este momento de colocarnos un parche con una microaguja que mide en el tejido intersticial la concentración de glucosa y tener mediciones cada 5 segundos de glucosa durante 14 días continuos. ¿Ya? Sin la necesidad de estar pinchándose para poder tener un registro. ¿Ya? Es un parche que se puede utilizar incluso para hacer ejercicio y está revolucionando un poco lo que es no solamente el aspecto de la diabetes tipo 1 insulino dependiente, sino que también muchos aspectos en lo que es la alimentación, por ejemplo, de los deportistas en ejercicio, que en este caso puede ser controlada al, al milímetro prácticamente, al milimol de glucosa y finalmente entregar información que hasta hace algunos años era impensada. ¿Ya? Así que se vienen muchas cosas muy interesantes respecto a la medición continua de parámetros fisiológicos más complejos. ¿Ya? Así que esperamos que pase también lo mismo con el lactato y otras cosas, lo que abriría puertas que finalmente han estado cerradas durante mucho tiempo. Bueno, perdón por el apuro, pero básicamente son algunos conceptos los que les quería entregar. Ojalá que les sirvan, pero como les digo, desde el principio, esta es una invitación a poder meterse en este mundo de la prescripción de ejercicio para poder encontrar herramientas que se ajusten, por un lado, a las características de sus pacientes, sus tratados o entrenados, y por otro lado a el dominio que ustedes tengan de la tecnología, ¿ya? Entonces es muy importante que uno se mantenga al día de todas las nuevas cosas que van apareciendo para poder entregar las mejores alternativas a lo que es el tratamiento de sus pacientes, ¿ya? Muchas gracias y bueno, como sale ahí, uno planifica, pero la realidad también es muy distinta. Así que ojo también con eso y esto también nos tiene que abrir la puerta a poder ajustar de mejor manera lo que estamos haciendo con nuestros pacientes. Eso, muchas gracias. Gracias, Edgardo. Excelente presentación. Tenemos varias preguntas en el chat. La Qué primera bueno. de Cristian Reyes. Pregunta, ¿qué opina del uso de las aplicaciones móviles para monitorizar parámetros asociados al ejercicio físico? ¿Cuál es, a su juicio, la que otorga mayores niveles de validez y confiabilidad? Bueno, hablé un poco de las aplicaciones. Más que la aplicación, lo importante es que con qué dispositivo tú estás midiendo la actividad que estás realizando, ¿ya? Entonces uno tiene que enfocarse en eso. Ok, el equipo me mide la frecuencia cardíaca. ¿Con qué estoy midiendo frecuencia cardíaca? ¿Ya? Con una banda de pulso, con un reloj, por ejemplo, que mide frecuencia cardíaca. En ese caso, por ejemplo, una banda de pulso es mucho más confiable que la medición que uno tiene a nivel de muñeca con un reloj, ¿ya? O con los mismos saturómetros de dedo que dan datos de frecuencia cardíaca, pero si tú te empiezas a mover, el dato se pierde absolutamente en lo que es su confiabilidad, ¿ya? Entonces, más que alguna aplicación, uno tiene que... o sea, la aplicación te muestra los datos que tú obtienes con algún otro dispositivo. Entonces, si tu dispositivo es de buena calidad, probablemente tu dato que vayas a tener en la aplicación va a ser de buena calidad también. Entonces, más que la aplicación, lo importante es tener un equipo que mida de manera confiable lo que tú quieres estar controlando. Bueno, al parecer hay que gastar un poco más de dinero en un buen equipo. Silvana Soto nos pregunta si existe actualmente alguna escala que clasifique a las personas de acuerdo a las horas de comportamiento sedentario. Por ejemplo, ella dice que algunos estudios mencionan mayor a 6 u 8 horas como un alto comportamiento sedentario o comportamiento sedentario prolongado. En otros trabajos se ha estudiado cómo interrumpir los tiempos parciales de sentado del día cada media hora es mejor que cada una hora. ¿Cuándo evalúan componentes metabólicos? Una pregunta compleja en relación al sedentarismo. Sí,
Mira, al final lo del comportamiento sedentario es un poco como lo de la obesidad, ¿ya? Mm, En el sentido de que hay obesidad, o sea, tenemos la medición de normopeso, sobrepeso y obesidad, y hay obesidad tipo 1, 2, 3. En el fondo, si uno ya estaba, ya lleva tiempo sedentario, todo tiempo, en el fondo, todo tiempo sedentario es malo, ¿ya? Entonces, entre más tiempo sea, es peor, ¿ya? Entonces, a mí no me gusta mucho ese tema de las clasificaciones, porque también la suma total de tiempo no indica, como bien dice ahí la segunda parte de la pregunta, estas interrupciones del tiempo sedentario, ¿ya? Es más importante que el tiempo total que uno esté, es cómo está distribuido ese tiempo. Porque si tú pasas mucha cantidad de horas seguidas sin movimiento, es mucho peor que si pasas ese mismo tiempo, o sea, perdón, es mucho mejor que ese tiempo sea interrumpido con estos bouts que le dicen estas series, estas activaciones que van a permitir que el metabolismo no baje tanto, ¿ya? Porque a la larga tenemos este problema que el metabolismo y la resorción muscular eh, ocurre en tiempos de reposo prolongado, ¿ya? Entonces tú siempre que estés en reposo vas a tener un proceso de desacondicionamiento físico, ¿ya? Entonces si puedes tener estas pausas activas, ya que en algún momento se habló de ella, es bastante beneficioso más allá del tiempo total en que tú estés sin realizar ejercicio como suma durante el día. Eh, y cuando evalúan componentes metabólicos, ahí sí que me perdí, y si puede explicar un poquito más esa parte, porque no Llegó, capto ahí llegó, a qué se refiere esa parte. describe Silvana Soto en la última parte de la pregunta a qué se refería cuando evalúan componentes metabólicos. Bueno, continuamos con otra pregunta por mientras. Francisca Sánchez nos pregunta, en el caso de las personas mayores, ¿qué parámetros sugieres para el control a distancia, considerando el uso limitado de las tecnologías que tiene esta población? Bueno, ahí hay que simplificar un poco lo que son los parámetros. En general, los parámetros más simples de poder controlar son, por ejemplo, la cantidad de pasos, ¿ya? Los podómetros. En donde es bastante fácil de entender para la persona que el mayor número de pasos finalmente va a llevar a una mejora de su salud, ¿ya? Ya cuando el profesional en el fondo ya tiene una relación más larga con su tratante, uno tiene que educar a la persona básicamente en qué parámetros va a estar trabajando y ir introduciendo la percepción de esfuerzo, por ejemplo, como modo de poder controlar la intensidad o la frecuencia cardíaca, ¿ya? A medida que van pasando los entrenamientos, y que la persona pueda comparar su sensación de esfuerzo con estos parámetros para que le empiece a dar sentido, ¿ya? Y pueda decir, ah, ok, yo me canso cuando mi pulso está en 120, por ejemplo, ¿ya? Y con eso, esa triangulación entre lo que es el esfuerzo y el dato objetivo, finalmente va a ir entregando más información para que la persona refuerce generalmente los comportamientos, que es lo que a nosotros nos interesa. El uso de la tecnología ayuda mucho a reforzar el comportamiento, de que la persona se mantenga en actividad, porque tiene algo físico en que apoyarse. Excelente. Yo tengo una pregunta, Edgardo, en relación a las recomendaciones de la OMS por la cantidad de actividad física, principalmente pensando en las personas adultas. La OMS recomienda una cantidad de minutos a la semana o al día de actividad física, considerando o el ejercicio cardiovascular o el ejercicio de fuerza. Pero ¿por qué no en estas consideraciones de la OMS no se recomiendan los ejercicios de velocidad o de potencia? Mira, en general la evidencia que existe es muy fuerte. De hecho, no incluí ese dato de las recomendaciones, pero las recomendaciones también incluyen el nivel de evidencia que tiene cada una de las aseveraciones que hace, en donde se ha visto que lo que más influencia el estado de salud de las personas son esas dos capacidades físicas, ¿ya? Y en el caso de los adultos mayores también el tema del equilibrio. Eh, entonces, entrenar la potencia, entrenar la velocidad, sí te ayuda a mejorar tu condición física,
pero la relación que tiene con la salud ha sido bastante discutible o bastante limitada. ¿Ya? De hecho, creo que hoy día por ahí leí un artículo que hablaba de los beneficios en los adultos mayores del entrenamiento de potencia. ¿Ya? Quizás en algunos años más estemos hablando de otro tipo de recomendaciones o recomendaciones más complejas que incluyan este tipo de cosas. Em, pero finalmente la evidencia que hay hasta este momento es que las capacidades que más modifican los estados de salud de las personas son la cardiorrespiratoria y el fortalecimiento muscular. ¿Ya? Bien, muchas gracias, Edgardo. Bueno, en honor al tiempo y a la continuidad del seminario, te vamos a agradecer por esta excelente presentación, como siempre, muy alentadora. Todos quedamos con ganas de aprender un poquito más. Muchas gracias y bueno, y como decía Alejandro, estamos por acá. Yo me quedo hasta el final. Si es que hay más preguntas, después podemos Sí. conversar un De poquito hecho, más. las preguntas que son para casos específicos las vamos a dejar al final. Vamos a darle prioridad a las preguntas mucho más relacionadas con el tema y que son de más generalidades. Bien, muchas gracias, Edgardo. Bien, continuando con nuestro seminario, nos gustaría invitar ahora al profesor Camilo Aguilera Alewi. Profesor Camilo. Hola Luis, ¿cómo está ahí? Muy bien, muy bien. Camilo nos acompaña desde Valdivia. Déjenme contarles un poco acerca de Camilo. Camilo es kinesiólogo y profesor de educación física. Actualmente terminó hace muy poco su magíster en Ingeniería de la Rehabilitación du Handicap en la Performance Motrice de la Universidad de Poitiers en Francia. Me dice si lo dije bien. Sí, sí, Es está bien. magíster también en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte aplicada al entrenamiento y rehabilitación y reintegro deportivo. Es docente de la Escuela de Ciencias del Deporte y Actividad Física de la Universidad Santo Tomás en Valdivia y también de la Escuela de Educación Física de la Universidad Austral de Chile. Actualmente también participa en nuestro grupo de la Universidad de Chile a través del Diplomado de Prescripción de Ejercicio Físico basado en evidencia. Camilo, bienvenido desde el espacio. Gracias Luis. Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Gracias por estar conectados a esta hora. Es re difícil tener gente todavía después de las 7, así que espero que les guste la presentación. No es tan compleja. Vamos a revisar algunos términos generales de la evaluación preparticipativa y voy a compartir mi Power, ¿les parece? Adelante. Ya, me dicen si se ve bien o no. Sí. Oye, no, a mí no me aparece. Ahí sí, ahora sí. Ya, debería aparecer ahí como más o menos en la pantalla completa, ¿no? Sí, se ve en pantalla completa. Perfecto. Bien. Entonces, como les decía, les voy a hacer una presentación sobre la evaluación preparticipativa online y que es un elemento sumamente importante en el primer abordaje con un paciente, con un usuario o con un deportista y que según la evidencia y según también lo que yo he podido revisar, es uno de los elementos que menos barrera tiene al hacer la transferencia de lo presencial al online o a la telemedicina, justamente porque se hace en base a entrevistas, a cuestionarios, y por eso quería mostrarles esta información. Bueno, sí. Primero que todo, esta evaluación preparticipativa, uno de los puntos más importantes que nos va a permitir identificar es justamente si el sujeto con el que nosotros queremos trabajar o al que nosotros le queremos prescribir ejercicio es apto para la telerehabilitación o la teleprescripción de ejercicio. Ya, eso es uno de los puntos principales, porque van a haber algunos sujetos que sencillamente no van a poder ser candidatos para este tipo de modalidad. Y este flujograma bien interesante que se creó el año pasado según la guía de buenas prácticas y recomendaciones para kinesiólogos, y que se puede extrapolar para cualquier disciplina, nutricionista, profesor de educación física, licenciado en ciencias de deportes, que quiera prescribir ejercicio, puede aplicar este flujograma. Fíjense, por ejemplo, que la primera pregunta que se hace es
En el caso de ustedes, ¿ha prescrito ejercicio anteriormente al paciente? Es decir, si es un paciente o un usuario o un deportista con el que ustedes han trabajado antes, por ejemplo, ustedes ponen sí. Si ese deportista o ese usuario tiene acceso a Internet, ustedes le ponen que sí, pasan a la siguiente fase, tiene un buen manejo con la tecnología. Este es un punto importante cuando trabajamos con adultos mayores, porque no todos tienen el mismo manejo del notebook, ¿cierto? Acceder al Zoom, al Teams, que son plataformas realmente que pueden ser un poco complejas. En ese caso, si tiene buen manejo de la tecnología, se hace la pregunta, ¿su condición requiere atención presencial? Si requiere atención presencial, obviamente no es apto para telerehabilitación. Un ejemplo de eso, por ejemplo, sería una persona que hace muy poco tuvo un trasplante de corazón, por ejemplo, o tiene una afección cardíaca grave, y que requiere, ¿cierto?, una supervisión exhaustiva y detallada y muy cercana de una persona que esté capacitada, como mínimo, para hacer soporte vital básico y también que maneje las bases, ¿cierto?, de la prescripción de ejercicio para personas con enfermedades crónicas no remisibles y en este caso con alguna afección cardiovascular, ¿cierto? Entonces esa persona no sería apta para telerehabilitación porque su condición física, su condición de salud requiere una atención presencial imperante. En el caso, por ejemplo, de que la persona no tenga un buen manejo de la tecnología, la pregunta es, ¿tiene alguien que lo pueda asistir a su hogar? De repente, si es un adulto mayor, que sea un sobrino, un nieto, hijo, lo que sea, que le pueda ayudar, ¿cierto?, en el uso del notebook y del programa. Y en el caso de que no, bueno, lamentablemente, si no tiene alguien que lo asista y él no tiene las competencias para usar un notebook o un computador o un celular, lamentablemente no sería apto para la telerehabilitación, ya que el flujo de información no sería el más adecuado, va a que haya problemas de conexión y otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces este flujograma nos ayuda más o menos a identificar qué persona puede ser apto y no apto para la teleprescripción de ejercicio. Bien, para llegar justamente a todo este proceso tenemos que pasar por diferentes pasos. Y el primero de los pasos es identificar qué es esta prehabilitación o evaluaón preparticipativa. Esta se define de forma simple como la evaluación del estado actual de salud y que nos permite identificar los riesgos, ¿cierto?, que podrían tener estos candidatos a ingresar a un programa de ejercicio físico, de actividad física o deporte, o de rehabilitación en el caso de algún kinesiólogo, lo que sea. Cualquier persona, ¿cierto?, que quiere incorporarse a un programa de ejercicio físico o de actividad física o de deporte, tiene que pasar por esta etapa, principalmente para poder identificar los riesgos, ¿cierto?, tener seguridad del entorno en el caso de las sesiones que son online, y también identificar los objetivos específicos que yo voy a trabajar con la persona para priorizar, si es que voy a trabajar quizás un poco más el tema de la fuerza, un poco más el tema cardiovascular, el tema del balance, el equilibrio, dependiendo de la evaluación posterior que yo haga y que seguramente ustedes vieron algunos elementos con el profesor Alejandro Bustamante. Dentro de los objetivos primarios y secundarios de la evaluación preparticipativa se destacan el que no tenemos que excluir o prohibir la participación a ninguna persona. Y esto indica que si alguna persona, por ejemplo, tuviese alguna barrera para participar en este tipo de actividades, alguna barrera, en este caso alguna condición de salud, hay que hacer una derivación, ¿cierto?, a un especialista para que le dé el pase, de forma que pueda acceder a este tipo de ejercicio o entrenamiento en la modalidad que sea más adecuada para esa persona, sea presencial o no presencial. Otro elemento importante de la evaluación preparticipativa es que en nuestro primer contacto con la persona nosotros podamos educar al individuo y inculcarle que el hecho de incorporarse a un programa de ejercicio físico no es simplemente hacerlo por 1, 2, 3 meses, sino que tiene que adquirirlo como un estilo de vida, ¿sí? Muy importante la educación y la promoción que nosotros hacemos a través de la pantalla para que la persona lo asuma como un hábito de vida y lo mantenga, ojalá, durante toda su vida y no sea algo de una temporada, ¿ya? La adherencia es sumamente importante, lograr adherencia en el sujeto. Otro elemento muy importante es poder conocer el entorno y las herramientas que tiene el sujeto para una adecuada prescripción. Y esto quiere decir preguntarle dónde vamos a empezar la sesión, va a ser en una pieza, una habitación, en el living, ¿cierto? ¿Tienes iluminación adecuada? ¿La temperatura es adecuada? ¿El lugar tiene un piso que sea refaloso? ¿Lo haces sobre una alfombra? ¿Cierto? Todas las medidas de seguridad que nosotros tenemos que tener para que la persona, mientras nosotros les prescribimos ejercicio a través de la pantalla, pueda realizar todos los movimientos de la forma más segura, ¿ya?
Y esto también está relacionado con la orientación hacia la práctica segura dentro del hogar, que nos va a llevar, obviamente, a prevenir lesiones y también este gran enemigo que tenemos en este momento con lo que son las cuarentenas y los encierros, que es el sedentarismo. ¿Quiénes pueden realizar esta evaluación preparticipativa? Bueno, la evidencia científica muestra que cualquier persona del área de las ciencias del ejercicio o del área de la salud capacitada y formada en relación a esto podría realizar una evaluación preparticipativa con características especiales dependiendo de la profesión, ¿cierto? Por ejemplo, una evaluación preparticipativa que hace un médico es diferente a la que hace un kinesiólogo o un profesor de educación física, pero apuntan más o menos a lo mismo, y cuando se escapa un poco del manejo del profesional, existe esta potencial derivación por parte del profesional para que tenga que consultar en este caso con un médico o con un traumatólogo o con un médico deportólogo o con un kinesiólogo, de manera que esa persona pueda pues, estar apta para comenzar su plan de entrenamiento conmigo, en este caso si yo estoy pensando en incorporar a un sujeto. Es súper importante que las personas que hagan esta evaluación estén capacitadas, ¿cierto? Que se especialicen en el área. Y en ese sentido hay una gran cantidad de ofertas, ¿cierto? De programas que nos ayudan a especializarnos un poco más, y es justamente en el marco de este diplomado que seguramente Edgardo, no sé si él les contó, les va a contar más ratito, el diplomado de prescripción de aplicación de ejercicio físico basado en evidencia, donde se tratan muy a fondo estos temas y que los pueden capacitar para realizar un trabajo adecuado dependiendo de la población con la que se trabaje. Bueno, los elementos básicos de una evaluación preparticipativa son los siguientes. Lo primero, lo más importante, es que el sujeto con el que nosotros vamos a trabajar firme, ¿cierto?, el consentimiento informado, en el cual la persona va a aceptar los términos, ¿cierto?, en los cuales se va a trabajar, cuáles van a ser las condiciones, los horarios, la duración aproximada. Y en ese sentido, uno como profesional tiene que respaldarse y dejar todo eso muy bien registrado en caso de cualquier situación legal, ¿cierto?, o cualquier malentendido que haya. También con el tema de la conservación de la privacidad de la información, es sumamente importante establecer que las grabaciones de las sesiones o todos los datos que se den a través de la pantalla van a ser debidamente resguardados y que no se van a compartir con otras personas. Luego que el paciente o que el usuario firmó este consentimiento informado, pasamos a la entrevista inicial, que es una entrevista un poco más general, donde se ven antecedentes generales, antecedentes de salud, antecedentes motivacionales que tiene la persona para ingresar a este programa de ejercicio. Una vez que ya pasamos a esta entrevista inicial, tenemos una gran cantidad de cuestionarios y evaluaciones que nos van a ayudar también a identificar algunos elementos de riesgo, ¿cierto? Y optimizar todo lo que yo aplique y ejecute en mi plan de entrenamiento. Por ejemplo, en los cuestionarios y evaluaciones tenemos los cuestionarios de historial médico, que hay muchos cuestionarios de historial médico, algunos que son un poco más detallados, un poco más generales, y que finalmente el objetivo de este historial médico es evitar cualquier tipo de situación o detectar situaciones de riesgo de la actividad física o del ejercicio para la salud del sujeto con el que vamos a trabajar. Luego tenemos algunos cuestionarios de riesgo cardiovascular que nos permiten identificar o clasificar el riesgo cardiovascular y de acuerdo a eso tomar medidas preventivas en el caso que corresponda. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuestionario del PAR-Q, que de seguro no muchos lo conocen, y el cuestionario de la American Heart Association y del Colegio Americano de Medicina Deportiva, que también ayuda a la estratificación de riesgos. Luego tenemos otro tipo de cuestionario, que es la encuesta alimentaria diaria semanal, y esto, quiero ser súper claro, nosotros, los del área de la salud o del área de ejercicio, la mayoría de las carreras, como por ejemplo educación física, kinesiología, preparador físico, licenciado en ciencias del deporte, medicina, etcétera, tienen formación en al menos un ramo de nutrición. Entonces, se nos dan las bases o los elementos básicos de alimentación saludable, ¿cierto? Y cuando nosotros aplicamos una encuesta alimentaria diaria, ¿cierto?, uno profesional podría ver algunos hábitos, ciertos hábitos alimenticios que sean incorrectos o que no sean adecuados de acuerdo al plan de entrenamiento o a los objetivos que tiene el sujeto con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces, en base a eso, yo puedo identificar, por ejemplo, que el sujeto con el que voy a trabajar, veo su encuesta alimentaria, ¿cierto? Y veo que
es un sujeto que come a la semana una gran cantidad de comida alta en grasas o comida muy alta en azúcar, ¿cierto? No tiene consumo adecuado de verduras y frutas, no tiene una buena hidratación. ¿Y qué hago yo como profesional? Bueno, al ver esto, podría sugerirle, ¿cierto? O recomendarle que visite o que tome una consulta con algún nutricionista o un especialista, ¿cierto? En el área. ¿Para qué? Justamente para que todo ese beneficio que él va a obtener a través de la consulta con nutricionista, que es el especialista que tiene que estar a cargo de eso, pueda optimizar, ¿cierto? Y mejorar el estado nutricional que se va a complementar con el entrenamiento que yo voy a realizar, ¿sí? Entonces así trabajamos como un equipo multidisciplinario y no abarcamos ciertas cosas que no nos corresponden. Yo lo digo desde el punto de vista como kinesiólogo y profesor de educación física, no voy a estar haciendo minutas de alimentos si es que no es mi área, ¿cierto? Uno tiene que saber derivar al profesional que está a cargo para poder potenciar todos los beneficios del ejercicio con la nutrición que le va a recomendar el profesional ad hoc. Y finalmente, la evaluación funcional y musculoesquelética, que lo que busca es justamente prevenir lesiones. Todos estos elementos nos van a dar una potencial derivación al especialista, y en el caso de que haya algún punto bajo, tener la capacidad como profesional, como les decía, para sugerir, ¿cierto?, que consulte con algún deportólogo, un traumatólogo en el caso de que haya alguna barrera, para continuar con el ejercicio de forma segura. En este mismo esquema que les mostraba, ahí está el consentimiento formado, que es el primero. Este es un ejemplo de consentimiento formado para telerehabilitación. Es un modelo que se puede modificar para cada profesión, incluso lo pueden modificar para médico, nutricionista, profesor de educación física o cualquier persona que quiera prescribir ejercicio. Obviamente hay que hacer algunos cambios. Y aquí se explica todo lo que yo voy a realizar, el tiempo de la sesión, cómo van a ser las veces a la semana, la información que yo voy a entregar. Y es súper importante englobar toda esta información para tener un respaldo legal ante cualquier situación o cualquier inconveniente. Y que obviamente el sujeto, el usuario, lo firme. En la entrevista inicial, que uno ve la historia y la anamnesis, también es bastante simple hacerlo de forma online porque nosotros nos comunicamos con la persona por la pantalla. Entonces, por eso le decía que la transferencia de la evaluaón preparticipativa desde lo presencial al online no es tan complejo porque los medios de comunicación nos permiten justamente que esto sea mucho más fluido con el internet y todo eso. Ahora, es importante, sí, que esta entrevista inicial sea en un contexto adecuado, tranquilo, que, por ejemplo, la persona con la cual nosotros estamos entrevistando esté en una habitación sola, idealmente, en un lugar privado, con muy poco ruido, que sea una conversación flexible y extendida para que la persona tenga la confianza de contarnos, por ejemplo, aspectos importantes sobre sus enfermedades, sobre sintomatología que ha tenido, sobre cuáles son los fármacos que consume. Tenemos que tener una entrevista que sea con preguntas abiertas pero dirigidas, y algo sumamente importante es que toda esta información recolectada la podamos registrar en una ficha clínica. Cobra mucha importancia esta entrevista, realmente hay gente que la puede subestimar. Sin embargo, la literatura menciona que aproximadamente el 90% de los potenciales problemas de salud o riesgos de salud para las personas se identifican justamente en esta entrevista. Entonces, es muy, muy importante que se haga de forma adecuada, ¿cierto?, para poder obtener la información más transparente por parte del usuario o de la persona que vamos a entrenar. Y así podemos detectar todos los riesgos que nos eviten algún problema más adelante. Dentro de los componentes de la historia tenemos antecedentes generales y luego tenemos los antecedentes de salud, de ejercicio y motivacionales. Cobra mucha importancia también la motivación de la persona, porque como les decía, de acuerdo a lo que quiere el sujeto, yo puedo planificar o estructurar o tener una hipótesis de trabajo que sea lo más adecuada según las necesidades y según lo que quiere la persona. Obviamente complementarlo con las evaluaciones que uno hace posteriormente, pero esto nos ayuda a tener una planificación que logre adherencia del sujeto, que finalmente es lo que nosotros buscamos, que permanezca el mayor tiempo posible entrenando el sujeto. Dentro de los antecedentes generales podemos preguntarle, obviamente, nombre, edad, sexo, la ocupación, diagnóstico,
luego si tiene algún examen de los últimos 6 meses, por alguna lesión o examen sanguíneo, ¿cierto? Los medicamentos que toma, porque obviamente hay medicamentos que tienen alteración en la respuesta fisiológica al ejercicio, como por ejemplo los beta bloqueadores, etc. Y son preguntas bastante generales que la podemos hacer sin ningún inconveniente de forma online. Cuando vemos personas que tienen antecedentes de patología, consultarle cuándo se comenzó, cuáles son los síntomas actuales, si esta patología le afecta a su funcionalidad, si está con algún tratamiento y cuáles son los medicamentos que toma. Y si es que no tiene ninguna patología, siempre orientar siempre hacia el objetivo que tiene, después ver las evaluaciones que tiene y mezclar todo esto para ver la priorización de las capacidades que yo voy a trabajar con la persona. ¿Sí? Y obviamente respaldar siempre la seguridad del entorno en el cual se va a realizar la sesión. Aquí tenemos un cuestionario de historial médico, que es lo que yo les mencionaba anteriormente. Este es un cuestionario bastante detallado, pero en internet ustedes pueden encontrar un montón más que son más simples. Este principalmente habla acerca de 3 puntos: el historial médico personal y de los hábitos sociales y de la evaluación funcional. Por ejemplo, hábitos sociales: si fuma, si consume droga, si está con alguna terapia para dejar de fumar, etc. Y la evaluación funcional, que hace referencia a todo lo que son las transiciones dentro del hogar. Esto aplica mucho, por ejemplo, a los adultos mayores, sus capacidades para caminar en la casa, para vestirse, cosas así. Dentro de los cuestionarios para la clasificación del riesgo cardiovascular, los 2 que le había mencionado anteriormente, aquí destacar, por ejemplo, el PAR-Q, que es un cuestionario bastante simple, que ustedes se lo pueden enviar a la persona por correo, la persona lo descarga, lo llena y después se lo envía. Es muy, muy simple. Está en español, ustedes lo pueden descargar. Bueno, ahí yo les dejé el link, pero si ustedes ponen PAR-Q en español, lo pueden descargar de varias páginas. Y este es un cuestionario bien cortito de 7 preguntas asociadas a sintomatología, por ejemplo, cardiovascular o de alteraciones osteomusculares, entre otras, y de uso de medicamentos, en el cual si la persona responde sí a una o más preguntas, tiene que consultar a algún médico para que le dé el pase, ¿cierto?, para realizar actividad física y ejercicio de forma segura. Y luego tenemos el otro cuestionario, de la American Heart Association y del Colegio Americano de Medicina Deportiva, que también nos permite clasificar nuestros sujetos en un sujeto de bajo riesgo, en un sujeto de riesgo moderado o de alto riesgo. Y en ese sentido, esos cuestionarios nos van a ayudar y van a complementar, ¿cierto? Este algoritmo para estratificar los riesgos en relación al usuario. Por ejemplo, si tenemos un sujeto y nosotros le hacemos la entrevista, aplicamos los cuestionarios y encontramos que tiene alguna enfermedad cardiovascular, pulmonar, metabólica diagnosticada, ya él es un sujeto de alto riesgo, ¿sí? Si es un sujeto que no tiene ninguna enfermedad diagnosticada, pero que tiene síntomas sugerentes de alguna enfermedad de este tipo, al tiro ya pasa a un sujeto de alto riesgo también. Si no tiene ninguno de estos signos y síntomas, pero tiene 2 o más factores de riesgo para cardiopatía coronaria, que en este caso sería, por ejemplo, que tenga un IMC mayor a 30, que tenga presión arterial alta, que sea fumador, que sea sedentario. En el caso de la edad, por ejemplo, en el caso de los hombres, que sea mayor a 55 años y las mujeres mayor a 45, ya si tiene 2 o más, sería un sujeto de riesgo moderado, y si tiene menos de 2, sería un sujeto de bajo riesgo. Bueno, ¿qué hago con esto de los riesgos? Cuando es un sujeto de riesgo bajo, es un sujeto que no necesita examen médico antes del ejercicio, es decir, no es necesario derivarlo a un médico para que le dé el pase, no necesita una prueba de esfuerzo, ni tampoco necesita supervisión para realizar ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, un sujeto que es totalmente apto para la sesión online. Después tenemos un sujeto de riesgo moderado, que en este caso la única diferencia con el primero sería que sí necesita un examen médico previo a someterse a un plan de entrenamiento, y luego el médico que le dé el pase, ¿cierto?, la hora de evaluación, y le dé el pase, él ya puede incorporarse a las sesiones online. Sin embargo, un sujeto de riesgo alto con enfermedad, ¿cierto?, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular, es un sujeto que necesita un examen médico, necesita una prueba de esfuerzo,
y necesita supervisión también durante la sesión y durante la prueba de esfuerzo. Entonces no es un sujeto que podamos hacerle la sesión online porque es bastante riesgoso, sobre todo si una persona que vive sola se puede descompensar y podría ocurrir algún evento adverso. Entonces esos sujetos que necesitan, por ejemplo, la presencia de personal capacitado con soporte vital básico, no podrían ser personas a las cuales nosotros podríamos prescribir ejercicio de forma segura. Y otro punto importante es que cuando nosotros hacemos esta entrevista es muy importante preguntarles si este sujeto ha tenido coronavirus, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchas patologías que aparecen, puede aparecer 2, 3 semanas, un mes, 2 meses después del COVID, de haber sido contagiado por COVID. Entre ellas está, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, la pericarditis, la miocarditis, algunas alteraciones cardiopulmonares, sistémicas, alteraciones al hígado, etc. ¿Sí? Y esto es un tema bastante delicado porque hay mucha gente que ha tenido coronavirus y este es un tamizaje médico sacado de la revista de pediatría, en este caso fue publicado por César Kalasic el año pasado, si no me equivoco, sobre COVID y actividad física y deporte. Y se muestra el tamizaje en relación a los cuidados que hay que tener cuando una persona ha tenido COVID de distintas severidades. Por ejemplo, un sujeto asintomático va a ser muy distinto el algoritmo que tiene que tener con un sujeto que tuvo síntomas leves a con un sujeto que tuvo síntomas moderados a severos con hospitalización. Por ejemplo, para no mostrarle todo, un sujeto con COVID severo que estuvo hospitalizado, que estuvo, por ejemplo, con ventilador mecánico, se sugiere que él tenga reposo de actividad física por lo menos 2 semanas luego de desaparición de los síntomas. De desaparición de los síntomas, o sea, no es como 2 semanas después del alta, sino que de que terminan por completo los síntomas, que pueden ser disnea, dolor de cabeza, dolor muscular, entre todos los que se destacan, y que quedan como residuales incluso después del alta. Luego de eso hay que hacer una evaluación médica, ¿cierto? Electrocardiograma, pruebas de laboratorio, marcadores inflamatorios como la troponina, etc., que podrían ser marcadores de algún daño cardíaco. Y también otros exámenes complementarios que permitan que el sujeto se reintegre al ejercicio o al deporte con seguridad y de que no va a tener ninguno de estos eventos adversos, ¿ya? El acelerar el retorno cuando una persona tiene COVID, ya sea moderado o severo, el apurarse y volver antes de tiempo podría ser catastrófico. Y finalmente, la examinación musculoesquelética, que probablemente es una de las que tendría algunos inconvenientes hacer la transición desde presencial a online. Tenemos muchas evaluaciones, por ejemplo, evaluación de los rangos articulares, evaluación de flexibilidad, pruebas funcionales, postura y marcha. ¿Y qué dice la evidencia científica al respecto? ¿Cómo es esta transición? Fíjense, por ejemplo, que en el caso de los kinesiólogos, para evaluar el rango de movimiento, lo que se sugiere en la telerehabilitación es que esta medida la podamos hacer con un gonómetro universal y que le expliquemos al paciente, lo eduquemos, ¿cierto?, con un lenguaje adecuado, para que se posicione de forma perpendicular a la cámara y usamos un gonómetro nosotros en la pantalla y podamos medir los rangos articulares. Obviamente no va a ser igual de exacto que hacerlo de forma presencial, pero es una alternativa que sirve. Otras cosas importantes que hay otros elementos, por ejemplo, las cicatrices, que no voy a hablar mucho de eso. Por ejemplo, fuerza muscular, en este caso de miembro inferior. Aquí habla acerca del test de pararse, sentarse 30 segundos, un test que se ocupa bastante, por ejemplo, en adultos mayores. ¿Lo podemos aplicar? Obviamente que sí. Le podemos sugerir al paciente que se posicione en la mitad de la habitación, ¿cierto? Que la silla esté apoyada en una pared por un tema de seguridad. Si hay alguien que esté en la casa, ojalá que pueda estar ahí al lado en el caso de que haya alguna pérdida de equilibrio, lo que sea, y que quede perpendicular a la cámara. Y nosotros obviamente le explicamos cómo se hace el test, le tomamos el tiempo y lo hacemos de forma online sin ningún problema. También están test de balance dinámico, por ejemplo, el Lap and Go, que seguro los kines lo conocen. Y lo mismo, ¿cierto? Que el sujeto se ponga perpendicular a la cámara, que se marque con una cinta, el mismo sujeto lo puede hacer dentro de la casa, y uno le toma el tiempo y obviamente le explica cómo se hace el test. Lo bueno es que uno puede
proyectar la pantalla, ¿cierto? Y mostrarle videos de YouTube a la persona en qué consiste el test, entonces lo puede ver y después lo puede replicar y eso facilita un poco el aprendizaje de eso. Podemos hablar marcha también, que la persona se ponga perpendicular a la cámara y que camine y no sé si se puede ver de forma frontal o de un plano sagital también, si es que los espacios lo permiten. Eso es algo súper importante. Si es que el espacio en el cual vamos a hacer esta evaluación preparticipativa permite que realicemos algunos tests y otros obviamente no los vamos a poder hacer. Lo mismo aplica para las evaluaciones de fuerza cardiovascular que seguro vienen con el profesor Bustamante. Bueno, ¿qué logro con toda esta información? Primero, después de que tengo este screening general, puedo determinar cuáles son las pruebas de evaluación que voy a realizar, pruebas de fuerza, si sé cuál es el espacio que tiene, puedo hacer, a ver, voy a seleccionar este test, mejor este, se adecua mucho más a las capacidades que tiene, al espacio que tiene, y siempre resguardando la seguridad. También puedo ver cuáles son las capacidades físicas prioritarias a entrenar en base a la función y motivación. No a la evaluación, porque todavía no la hago. Recuerden que la evaluación preparticipativa es al comienzo, antes de evaluar fuerza, cardiovascular y todo eso. Prevenir lesiones, potencial de ideación especialista, lo que les mencionaba sobre el tema de nutrición, por ejemplo. También esta información nos va a permitir prescribir de forma segura, ¿cierto?, de minimizar los riesgos de accidente. Enfocar y orientar las sesiones en base a la realidad de cada sujeto, al entorno de cada sujeto y a los instrumentos que él tenga. Por ejemplo, si tiene banda elástica, si tiene mochila que le pueda poner peso, si tiene una barra, lo que sea, todo eso nos va a servir a nosotros para utilizarlo, ¿cierto?, en las sesiones de prescripción de ejercicio. Y algo sumamente importante, informar al sujeto del plan de trabajo, o sea, que tenga claro cuál es la duración de la sesión, que va a ser de forma online, cuál es la modalidad y toda esta información que revisamos anteriormente. Bueno, si tienen dudas, seguramente deben haber dudas, y si quieren saber mucho más de este y de otros temas asociados a la prescripción del ejercicio, están cordialmente invitados a participar en este diplomado, que ya está pronto a comenzar. Aquí están los correos de la información, ¿cierto? El teléfono, cualquier consulta también la pueden preguntar al profesor Edgardo Paso, que es uno de los pioneros de este diplomado. Y bueno, espero les haya gustado la presentación, no se estén quedando dormidos y eso. Gracias por estar escuchando. Muchas gracias, Camilo. Interesante presentación, sobre todo en estos tiempos que es verdad, hemos tenido que utilizar mucho esta herramienta a distancia. Ya nos vemos aquí en esta ocasión, ¿cierto? A pesar de que tú estás en Valdivia, nosotros estamos en Santiago, varios de nosotros y otras personas de los asistentes en otros lados del mundo y el mismo Edgardo en España, nos hace replantearnos y darle una nueva vuelta a la rehabilitación y siempre también a la continuidad del ejercicio para que nuestros pacientes o nuestros usuarios no pierdan la continuidad de la terapia y tampoco pierdan la continuidad en su ejercicio físico. Bien, dejamos abierto el canal del chat para ver si es que existe alguna pregunta. Aquí hay una pregunta de Javier Oñate. Nos pregunta, ¿a qué patología se refiere a CVS cardiovascular? Ya que luego menciona HTA, DLP y DM como factores de riesgo moderado. Cardiovascular, ¿no? Me imagino que sí, refería a cardiovascular. Por ejemplo, un sujeto que fue trasplantado al corazón, o cualquier persona que tenga alguna alteración cardiovascular. Camilo, yo tengo una pregunta. Cuando hablabas de la seguridad dentro de la evaluación participativa, ¿cuáles son las medidas concretas que uno debe tomar, por ejemplo, en un paciente que tiene algún riesgo de caída o en alguna persona que tiene alteraciones del equilibrio? Sí, bueno, en la recomendación de guía, en la guía de recomendación práctica, se sugiere, por ejemplo, a los kinesiólogos que trabajan con adultos mayores, que podrían ser los que tú mencionas, que tienen problemas de equilibrio, balance, es que ojalá puedan estar acompañados de alguien en su telerehabilitación. ¿Sí? Eso es algo que se sugiere y que ojalá sea siempre así, un nieto, hijo, lo que sea. Porque es algo que uno no sabe si va a ocurrir o no. O sea, uno puede tomar todas las medidas, pero si de repente el adulto mayor se olvidó tomarse su medicamento o pasó algo, no tomó desayuno y no te lo comenta porque pasa en la presencialidad y también puede pasar en la
en la forma online, eso es algo sumamente importante. Y lo otro es resguardar, o sea, yo cuando comienzo la sesión, me fijo en el entorno, le pregunto, el piso, por ejemplo, ¿está adecuado, no está mojado, no está resbaloso? Y eso pasa mucho acá en el sur. De repente uno va a la casa de los adultos mayores y el piso, no sé, pues cerámica o algo y está mojado y es súper resbaloso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, preguntar, y para eso es importante también tener confianza con el sujeto, de manera que nos pueda relatar cuál es su realidad y su situación. Marta Guajardo nos pregunta, en caso de no poder tener acompañante, ¿se recomienda bajar un poco la intensidad? Y aquí también me sumo yo a la pregunta, ¿y cómo Sí. podemos medir la intensidad del ejercicio a distancia? Sí, de todas maneras. De hecho, cuando en el primer programa que yo les mostré, si ustedes nunca han tenido una sesión con esa persona, si es un usuario, un paciente nuevo, es sumamente importante empezar muy, muy de a poco, sobre todo en el tema online, para ir conociendo cómo responde el sujeto al ejercicio. Por más que uno hace una amnesia, una historia, tiene examen y todo eso, la actualidad del sujeto va cambiando en cada momento, el día a día va cambiando, y uno después va conociendo a los pacientes, uno va conociendo a los sujetos con el que trabaja y más o menos ya saben cómo responden a ciertos ejercicios, cuáles le cuestan más, ¿sí? Y ese camino al conocer justamente es el que uno inicia las primeras sesiones y que se busca bajar la intensidad, aumentar de forma gradual, eh, y que es justamente lo que me imagino que también les comentó Edgardo en relación a que tiene que ser siempre respetando los principios de entrenamiento, no nos podemos saltar eso, es la base de la que uno parte. Muchas gracias, Camilo. Hay otra pregunta de Patricio Vidal. Pregunta si se recomienda la prescripción de ejercicio en una persona que esté diagnosticada por COVID, que sea asintomático y quiera entrenar en su cuarentena. Mira, yo estuve viendo un webinario de la doctora María Antonieta Rifo, ella trabaja en el CAR, si no me equivoco, y justamente habló de eso, y mostró un estudio que, si mal no recuerdo, eran 29 deportistas, ¿ya? 29 deportistas, de los cuales habían, si no me recuerdo, eran 8 o 9 que eran asintomáticos. Y de esos asintomáticos, habían algunos sujetos que tenían marcadores de daño cardiovascular y eran asintomáticos. Y eso hizo que los deportistas de alto rendimiento, aunque estén asintomáticos, igual tengan que pasar por este proceso, este tamizaje y por una gran cantidad de evaluaciones para resguardar la seguridad de que no tienen, por ejemplo, las troponinas, que es un marcador inflamatorio, ¿cierto? Alto y que podría evidenciar algún daño muscular que está enmascarado o que no se ve. Por eso, ante eso, mejor es respetar, ¿cierto?, la seguridad, ¿cierto?, y no exponer a los sujetos, aunque estén asintomáticos, para retomar el ejercicio. De hecho, se sugiere que un sujeto asintomático, una vez terminado o pasadas las 2 semanas del alta, retoma el ejercicio. Pero una vez pasadas las 2 semanas del alta, o sea, no es inmediato, hay que esperar un tiempo para ver si hay síntomas que aparecen después, como disnea y otros. Y más aún con los sujetos que tienen severidad más alta. Completamente de acuerdo, mejor esperar a que pase la fase aguda. Recordemos que las alteraciones trombólicas pueden llegar hasta el 25%, se ha reportado en los pacientes con COVID-19. Camilo, tenemos otra pregunta de Camila Ferrer que nos saluda. Le mandamos también un saludo a Camila en Santiago. Nos pregunta, ¿en qué momento podemos pasar de las sesiones sincrónicas a las asincrónicas, pensando en un programa de telerehabilitación? De la sincrónica a la asincrónica, yo creo que es que esa pregunta depende mucho con el grupo que vas a estar trabajando, y esto lo digo porque yo conozco gente que realiza prescripción de ejercicio de forma asincrónica, y uno de los grandes problemas es la poca adherencia. O sea, hay gente que necesita que el entrenador esté ahí de forma sincrónica y que esté presencial, o sea, que esté diciéndole en vivo, en directo, vamos a hacer esto, 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 porque ver la grabación no lo hace. Esa es una de las grandes barreras, yo creo, que hay para la asincronía. Entonces, si tú ya tienes un hábito, ¿cierto?, con el sujeto, y el sujeto tú lo ves que es responsable y cumple, no hay ningún problema. Pero el gran problema es cuando dicen, pero no me voy a conectar, ¿para qué si
la veo después y después nunca la ven. Y es algo que yo veo porque tengo gente cercana que lo hace, me dicen, no las ven después, no las ven, es el gran problema. Pero sí hay algunos que son súper disciplinados y que sí lo hacen. Entonces depende mucho del sujeto con el que estés trabajando y de la motivación que tenga la persona también. Habría que evaluar caso a caso. Bien, Exacto. muchas gracias Camilo, excelente presentación, un gran aporte, saludos también desde nuestros asistentes en el chat. Bien, les damos las gracias a Camilo, muchas gracias, agradecer por la presencia en este seminario, bueno, y recuerden también contamos con él en el diplomado de prescripción de ejercicio físico. Gracias Camilo. Gracias Luis, gracias a ustedes, gracias a todos los asistentes igual. Profesor Opaso, lo dejo. Voy a compartir la pantalla para dejar las últimas palabras al cierre. Bueno, lo último, los invitados a la formación que nosotros tenemos específica en prescripción de ejercicio. Es un programa muy dinámico, ¿ya? Porque se basa en la adquisición de competencias prácticas en prescripción de ejercicio. Entonces, tenemos módulos en donde vamos de la parte más teórica de lo que es la fisiología del ejercicio en el primer módulo, después vamos avanzando a lo que es la evaluación en este mismo proceso que les mostramos anteriormente. Vamos después en la prescripción de ejercicio en las principales capacidades físicas que modifican la salud y finalmente vamos a todos estos factores de contexto, de evaluación preparticipativa, de seguridad del ejercicio, que nos van a entregar los elementos para que en el trabajo final del diploma los estudiantes puedan aplicar un plan de ejercicio en alguna persona real y finalmente nos demuestren las competencias adquiridas durante todo el diploma, ¿ya? Es como les digo, un programa muy dinámico, muy participativo, en donde se genera interacción multiprofesional, ya que no solamente está abierto para kinesiólogos, sino que a cualquier profesional que esté ligado a la actividad física. Y está próximo a partir ya este fin de semana. Así que si es que hay algún interesado, los invito a seguir, bueno, la página, o sea, la cuenta de Instagram del departamento, donde van a poder encontrar los enlaces y toda la información. Efectivamente, síganos en nuestras redes sociales, siempre estamos compartiendo información y si es que alguien quiere ingresar a este diplomado puede contactarse con nuestra secretaria al correo cursoskinesiología@med.uchile.cl. Bien muchachos, muchas gracias a todos. Nos queda lo último, que es casi tradición, antes que se vayan todos. Nos gustaría ponerle caras a todos estos nombres que vimos, a todas las personas que nos acompañaron, para sacar una foto grupal y subirla a nuestras redes con todas las personas que nos acompañaron, si prenden sus cámaras. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, estuvieron aquí. Al menos en Santiago yo tengo un montón de frío, no sé tú Camilo, allá pareciera que no tanto. No, estoy con calefacción acá, pero está la Yo estoy muerto de frío. Bien, así que ahora vamos a tomar la foto. Les digo cuando sonrían desde ahora. Ya. Esperen que faltan las otras personas de la siguiente página. Ahora sí, sonrían todos también. Muchas gracias. Espérenme que me faltó alguien que justo prendió la cámara. Y la última foto. Ahí está. Bueno, aquí en la última salen los que no quisieron prender la cámara o dejaron el computador prendido. Bien, muchas gracias a todos, personas de todo Chile, incluso del extranjero. Yo sé que habían personas de Perú, de Ecuador, de Bolivia, etcétera, etcétera. Un saludo a todos. Así que recuerden que este seminario va a quedar en nuestro canal de YouTube por si lo quieren revivir o revisar los otros seminarios gratuitos que hemos realizado anteriormente. Muchas gracias por su presencia. Ha sido un gusto. Esperamos verlos nuevamente. Chao, chao. Gracias a todos, que tengan muy buena semana. Cuídense mucho. Adiós.
desde Argentina. Saludos a Verónica. Saludos a Omar. Nos vemos, gracias Sebastián, gracias, nos vemos. Adiós, adiós. Muchas gracias a todos. El profesor Bustamante a esta hora sin pandemia estaría ya en una salsoteca. Estaba esperando el comentario. Sí, es que estos son para las personas que se quedan hasta el final, como en los créditos de las películas. Los bloopers. Esperando la... Espera, siempre los que se quedan al último son los cinéfilos. Yo le iba a presentar, gran profesor salsero, pero no quiso. Él no quiso. ¿No quiso? No, es humilde. Bueno, muchachos, yo los dejo. Nos veremos pronto. Sí, gracias por todo, Espero Luis. verlo pronto. Creo que ¿Ah? salió, parece muy bien, creo yo. La Muy gente se bien. mantuvo conectada, que me pareció bien impresionante Sí, durante sí, todo el... tuvimos un alto rating hasta el final, que es difícil de mantener, sobre todo hasta ahora. Hay gente de Perú y Argentina. Sí, mucha gente Bien. de todos lados de Chile. Bueno, ¿Tú estás en Barcelona, Lucho? no, yo ya volví, estoy en Santiago. Ya. Ya Bueno. estoy completamente operativo. Con la envidia de no vivir otro verano en Europa como Ya, vente para Valdivia, po. yo me encantaba un poco A Valdivia. sufrir. Tú sabías que Valdivia es mi ciudad favorita de Chile. También Sí, dice Nicole también extraña los sociales de salsa. Le vamos a decir a Nicole que se contacte con el profesor Bustamante porque siempre está buscando gente para... Hay que dejar el correo. Sí. Hay que dejar el correo. Sí. Desde Copiapó, saludos a Copiapó. Ya muchachos, cortamos esta parte, no la subimos al canal de YouTube, obviamente. Ha sido un gusto, te dejamos, Edgardo, porque ya es muy tarde ya. Camilo. Sí, yo apenas tengo los ojos abiertos. Sí. Cuídense. Chao, Chao, chao. chao.